Desde este martes 1 de abril, los chilenos podrán realizar la Operación Renta, un clásico de todos los años. ¿Cuáles son los procedimientos, obligaciones, novedades y también los plazos para este proceso? Para responder estas interrogantes y también un poco decirnos qué es la cosa que hay que hacer, nos acompaña en CNN Chile Gonzalo Polanco. Él es el director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile. Gonzalo, gracias por su tiempo en CNN Chile. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gonzalo, ¿le parece que aplanemos un poco la información y partamos desde lo básico? ¿Quiénes son las personas que están obligadas a declarar sus impuestos, pero también quiénes son las que no están obligadas y se pueden despreocupar de este proceso? Desde el punto de vista teórico, en general, todas las personas estamos obligadas a presentar la declaración de impuestos a la renta. Sin embargo, existen unas excepciones que son muy importantes y que hacen que en la práctica haya una gran cantidad de contribuyentes que no tienen que presentar. Entre esas excepciones, por ejemplo, están aquellos que son empleados y que solamente tienen un empleador. Esas personas, el empleador les va reteniendo mensualmente y con esa retención se estima que su declaración, su obligación tributaria está totalmente zanjada. O sea, las personas que tienen su trabajo, que no hacen trabajo esporádico y por lo tanto no emiten boletas de honorarios, no tienen que preocuparse de nada. Exactamente. Exactamente. También existen otras excepciones que ya son un poco más focalizadas, por ejemplo, en los suplementeros. En el caso de los suplementeros, quien cumple o se encarga de cumplir la obligación tributaria es la empresa periodística. Pequeños comerciantes, también por ejemplo pequeños mineros, cuyo caso quien se encarga de cumplir es la empresa minera que les compra los minerales. Quienes emiten boletas de honorarios es un poco quizá el caso más típico de declaración de impuestos, pero también las personas, por ejemplo, que reciben dividendos por el pago de acciones, y hay también otros escenarios en que las personas tienen que emitir su declaración. Exactamente, exactamente. Si es que existen algunas exenciones para distintas rentas, entonces es conveniente que todos los usuarios, si es que tienen un monto muy menor, por ejemplo por acciones o por fondos mutuos, averigüen cuáles son los tramos exentos, pero en general aquellas personas que ganan por honorarios o ganan por acciones, dividendos, etcétera, tienen que presentar su declaración de impuesto a la renta. Gonzalo, hablemos un poco de plazos para que la gente vaya agendando su declaración. Para quienes ingresen a la web del Servicio de Impuestos Internos entre el 1 y el 17 de abril e envíen su formulario 22, van a recibir, si eligen su devolución de impuestos en un depósito en cuenta corriente, a partir del 13 de mayo. Exacto. Pero si lo hacen por cheque, es el 30 de mayo y así sucesivamente se va entregando, pero si elige por cheque va a ser todo el 30 de mayo, exacto, independiente del día exacto en que emita su declaración. Exactamente. Hay que considerar que en este momento el Servicio de Impuestos Internos ya tiene una proposición a la cual uno puede acceder en el sitio web. No obstante lo anterior, sí, la declaración propiamente tal se debe empezar a enviar a partir del 1 de abril. Y si la persona al momento de enviar la declaración se equivoca, tiene hasta el día 25 de abril para corregirla a través de internet sin ninguna consecuencia. Esa es la etapa rectificatoria. Esa es la etapa rectificatoria. Si después del día 25 de abril él quiere mandar una rectificación, va a tener que esperar hasta junio para regularizar toda su situación. ¿Y suelen haber muchas rectificaciones o es bastante certera la propuesta de declaración del Servicio de Impuestos Internos? En general es certera, sin embargo debemos considerar que la operación renta propiamente tal ya comenzó. Durante el mes de marzo las empresas comienzan a enviar información a través de declaraciones juradas al Servicio de Impuestos Internos que van alimentando esa base de datos. Cuando existe una diferencia entre la información que yo tengo como contribuyente y la información que a mí me han dado, existe una disparidad y ahí puedo salir observado. De esta forma, la principal recomendación es que antes de declarar yo observe cuál es la declaración que tienen o que han informado sobre mí los terceros. Y si yo veo que existe alguna disparidad entre lo que se ha informado y lo que yo tengo que comunicarme con ese agente retornador, con mi empleador, con la persona que me dio la boleta, etcétera, etcétera, para que aclaremos la situación y de esa forma no vaya a salir observado. En ese sentido, Gonzalo, se recomienda a las personas que envíen su declaración lo antes posible, quizás también para evitar posible atochamiento a final del mes, con posibles problemas en la página web. Estoy simplemente inventando una teoría.
Lo que sucede es que durante el mes de abril las empresas que han informado también que son agentes retenedores también pueden corregir esa información. De modo tal que si usted declara el día 1 de abril, puede ser que la empresa todavía no haya corregido esa información y usted salga observado. En cambio, si usted declara, por ejemplo, a mitad del mes de abril, la empresa ya va a haber corregido esa información. El Servicio de Impuestos Internos tarda aproximadamente 48 horas en procesar este nuevo dato y entonces usted va a declarar tranquilamente. De este modo se recomienda no declarar el primer día, declare cerca de la mitad de abril y así de todas formas va a salir en la primera oleada de personas que obtienen su devolución. Exacto, entonces tendríamos que ser más o menos 15, 16 de abril más o menos. Hay novedades, pero también hay una de ellas, es por segundo año que se entregan los llamados créditos por gastos en educación. ¿Cuáles son los requisitos para que los padres puedan optar a este beneficio? Primero que todo señalar que este es un crédito que se deduce del impuesto global complementario de segunda categoría y que alcanza aproximadamente a los 100.000 pesos por hijo. Son 4,4 UF. ¿Cuáles son los requisitos? Ambos padres no deben tener en conjunto rentas superiores a las 792 UF, que son algo así como 18.400.000 pesos anuales. Más o menos 1,5 millones al mes. Exacto, más o menos 1,5 millones al mes. Deben sus hijos no haber cumplido 25 años durante el año comercial 2013. Porque se está invocando durante ese año. Y además deben estar inscritos en un establecimiento de enseñanza preescolar, básica, media o especial reconocido por el Estado. Finalmente, además, deben tener una asistencia de no menos del 85%. Y todos estos antecedentes son informados por el colegio, el establecimiento educacional, al Servicio de Impuestos Internos y entonces el Servicio de Impuestos Internos reconoce en la propuesta de declaración este crédito por gasto educacional. Esto ya se implementó el año pasado. ¿Cómo fue la experiencia? Fue buena, sin embargo, quizás por desconocimiento, no tanta gente como la que se esperaba hizo uso de este crédito. Nosotros esperamos como centro que este año haya más personas, por eso hemos dedicado a la difusión. Y en segundo lugar, el año pasado era un crédito menor, porque la ley se aprobó en septiembre del 2012, entonces se aplicó solamente el proporcional de octubre, noviembre y diciembre. Este año, en cambio, el crédito es completo. Es completo. Otra de las novedades es la reliquidación anual de los impuestos. ¿Qué es exactamente? Ya, solamente para explicarlo. Consideremos que una persona que tiene solamente empleador, le retienen mensualmente. Y con esa retención se entiende que su obligación tributaria está absolutamente zanjada, terminada. Imaginémonos una persona que gana 2 millones de pesos mensuales. Ok, le retienen una cantidad de impuestos, pero si esta persona trabajó solamente 3 meses en el año, finalmente él no ganó una cantidad tan sustancial de dinero. Tendríamos que decir que son 2 millones por 3 meses, son 6 millones, y eso nosotros lo dividimos por 12, serían 500.000 pesos. Entonces esa persona, si él hubiese declarado por 500.000 pesos todos los meses, en realidad estaría exento de impuestos. Exacto. Y sin embargo le retuvieron. Entonces, eso generaba una distorsión. Lo que pueden hacer ahora las personas que estén en esta situación es voluntariamente hacer una declaración y entonces reliquidan, anualizan el impuesto. Y de esta forma van a tener derecho a obtener una devolución. Es importante eso, voluntario, es decir, el Servicio de Impuestos Internos no va a hacerlo de buena a primeras, no. La anualización, lo tienen que hacer las personas. Exactamente, lo tienen que hacer las personas. Y puede ser bastante útil, especialmente en el caso de aquellas personas que tienen rentas muy variables, especialmente aquellas personas que dependen del comercio, que durante el mes de diciembre, por ejemplo, tienen grandes rentas, se les retiene mucho, pero que anualizado podría tener derecho a una devolución. Gonzalo, también otra de las novedades es que ya va siendo los últimos años en que los trabajadores independientes van a poder voluntariamente renunciar a las imposiciones en caso de AFP y también de accidentes laborales. Más adelante va a ser por salud. También tienen que hacerlo, y no se les puede olvidar a los que quieran hacerlo, tienen que
expresarlo manifiestamente en esta operación renta. Exactamente, tienen que expresar este año nuevamente, por segundo año consecutivo, se les va a señalar antes de presentar su declaración de impuestos que tienen una deuda previsional, porque no han cotizado lo suficiente. En consecuencia, ellos durante el año pasado y durante este año y también el próximo van a poder expresar la opción de no cotizar. A partir del año tributario 2016 ellos ya no lo van a poder hacer y van a tener que cotizar por previsión y por accidentes del trabajo. A partir del año 2018, además a eso se añade la salud. Pero si no, ahora no renuncian voluntariamente, para la próxima operación renta se les va a descontar. Lo que pasa es que la renuncia opera anualmente, es decir, si yo renuncié el año pasado pero no lo hago este año, voy a tener que cotizar nuevamente. Cada operación renta es distinta desde este punto de vista. Bueno, son sin duda todas informaciones que las personas tienen que tomar en cuenta, porque recordemos, el martes parte oficialmente la operación renta 2014. Así es. Gonzalo, le agradezco su tiempo en CNN Chile. Muchas gracias a ustedes. Bueno, con esta entrevista muy importante de la operación renta, vamos a una pausa en la informativa, luego volvemos con más Noticias Express.